Una guerra imposible. La primera guerra carlista en el norte. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy volvemos a jugar con la historia con un amigo, Francisco Ronco, y otro nuevo amigo y oyente del canal, David Gómez Rolloso. Hola David, perdona por el fallo. Y Francisco... Hola, si no te preocupes, que me suele ocurrir, que es un apellido a veces un poco complicado de pronunciar. Muchas gracias, encantado de estar. Pues muchas gracias, y a mí no me pasa porque García es bastante frecuente y fácil. Pues hola David y hola Francisco. Encantado de estar aquí. Hace poco estuvimos hablando de Castelnuovo, un juego en el que tú eras el motor, ¿no? El creador, y esta vez vamos a hablar con David, que es el alma, y tú el responsable. Vamos a hacer un poco el cambio, ¿no? Tú ahora te conviertes en el editor del juego, ¿no? Sí, el editor y el desarrollador, porque en los Wargames también normalmente hay una persona que suele ser el que revisa el juego, el que le busca los errores, los fallos, que no es el autor, que suele estar muy pegado al diseño y hay cosas que no se ven porque la tienes en la cabeza y tú crees que funciona de una manera, pero luego cuando lo pones en el tablero funciona de otra. Eso se llama el desarrollador. Pues ahí tenemos al desarrollador de este juego, Una guerra imposible, de tu editorial, ¿no? Bélica 3G. Sí. Tercera generación, ¿no? Sí. Pues vamos a ver un poco la gente que solo vea la página web y después al final explicamos un poco la dinámica. Aquí está la página web, Bélica 3 Generation, y un poco una imagen del juego y cómo se puede lograr. ¿El juego ya está en venta o está en fase de...? El juego está en preventa. El juego sale a la venta en septiembre y durante estos 2 meses anteriores pues hemos puesto una oferta de un 25% de descuento del precio de venta público, de modo que quien lo quiera pues lo puede comprar ahora, pero lo recibe en septiembre. Pues vamos a hablar ahora de la historia, ¿no? El juego está basado en la Primera Guerra Carlista y ahí, David, nos vas a explicar un poco el conflicto, el contexto del conflicto, y después nos centraremos como el juego en el norte, ¿no? Porque fue una guerra que se combatió en toda España. Efectivamente. Advierto que evidentemente no voy a profundizar, se trata de dar unas pinceladas de lo que es el conflicto, de dónde viene, cómo empieza. Y, como decías, la Primera Guerra Carlista, todas las guerras carlistas, bueno, quizás la segunda, la de los Matiners, sí que quedó más concentrada en la zona catalana, pero las dos grandes guerras carlistas afectaron a toda España. Lo que ocurre es que de forma muy diversa. Hubo zonas donde el carlismo tuvo una presencia y un asentamiento importante y controló el territorio, y en cambio otras donde era una presencia mucho más residual y actuaba pues más como partidas guerrilleras y casi rozando el bandolerismo, ¿no? Entonces, el juego se centra en el norte, y yo creo que la Primera Guerra Carlista es más conocida precisamente por ese teatro, porque fue el principal, es donde los actores que actuaron pues son los más conocidos, son los nombres que han trascendido, sobre todo, evidentemente, Zumalacárregui y también por el lado liberal Espartero, pero hay otra serie de nombres que nos pueden sonar, y los principales asedios y batallas. Los otros frentes conocidos, obviamente, serían el Maestrazgo, con el famosísimo Cabrera, y la zona catalana. El juego se centra en el norte y, de hecho, cuando veamos después el mapa de juego, el mapa principal cubre todo lo que es la zona norte. ¿Qué entendemos por el norte? Pues serían lo que las 3 provincias vascongadas, como se decían entonces, Navarra, las zonas limítrofes, pues tendríamos una parte de Cantabria, un poquito de Burgos, La Rioja e incluso casi un poquito de Aragón. Pero también decías que, y como estaba comentando, puesto que la guerra afectó a toda España, desde el principio nos pareció que quedarnos únicamente pues centrados en el norte
para hacer un juego que simulara bien el conflicto, pues iba a ser un error. Entonces, aunque el juego principal se desarrolla en ese teatro, hay otro mapa del resto de regiones de la España peninsular, en el que, por un lado, de una forma más abstracta y más sencilla, vamos a ir viendo cómo crece la sublevación carlista. El jugador liberal tendrá que encargarse de ella e intentar sofocarla para que no se le desmadre todo eso. Efectivamente, ahí se ve, ese es el mapa de regiones. Y por otro lado, podremos también reflejar un aspecto que es muy, muy interesante y particular de la Primera Guerra Carlista en el norte, y son las expediciones. A lo largo de toda la guerra se lanzaron sucesivas expediciones desde el norte. Esas expediciones, bueno, las comentaremos, fueron una obsesión del mando carlista. O sea, a pesar de los sucesivos fracasos o de no tener el éxito que esperaban, reincidieron, se siguieron lanzando hasta llegar al punto de que en el año 37, en 1837, se envió la llamada Expedición Real, en la que participó el propio pretendiente, don Carlos, y que llegó a las puertas de Madrid. Esa es quizás la más conocida. Entonces, esas expediciones que fueron tan importantes, pues no las podíamos dejar un juego de la guerra carlista que dejara fuera. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.